Vamos a ir al capítulo 3 de nuestro libro. Capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Pues otra vez, gracias a Dios por la oportunidad, y los que salieron de Barcelona hoy en la mañana, hermanos, que Dios les bendiga, lejos el viaje. Y para contestar la pregunta que el hermano Andrés estaba pensando, de la iglesia, les traigo saludos de la iglesia Bautista Berea en Macon, Georgia. ¿Cuántos saben dónde está Macon, Georgia? ¿Cuántos saben dónde están los Estados Unidos? Por ahí está, ¿no? En el sureste. ¿Han escuchado de Atlanta? De Atlanta, como a una hora al sur de Atlanta, la iglesia Bautista Berea. Y le voy a decir que la iglesia, en forma generosa, pagó todo. Dijeron, pastor, sean los gastos de boleto, de comidas, de transporte, y nosotros pagamos eso. Doy gracias a Dios por una iglesia que me ama y que por Dios que provee las necesidades. Dios provee necesidades, pero lo hace a través de los hermanos y el corazón generoso de los hermanos. Entonces los hermanos de nuestra iglesia del Fondo de Misiones han pagado todo esto, y gracias a Dios por su espíritu tan abierto. Entonces la iglesia Bautista Berea también tiene parte en lo que se está haciendo aquí hoy. Y hermanos lindos, hermanos hermanos buenos ahí, les mandan ellos saludos también. Y regresando les voy a dar un reporte, unas fotos de lo que Dios está haciendo aquí. A nuestra iglesia apoya este ministerio, a los hermanos Álvarez y a otros que han estado aquí. Y nosotros por lo menos 2 o 3 veces al año tenemos a nuestro misionero de la semana, y cada semana oramos específicamente por una familia misionera. Ponemos su carta en nuestra hoja de oración todos los miércoles. Entonces tratamos de conocer a la obra misionera en todo el mundo, porque tenemos la responsabilidad como iglesia de alcanzar nuestra ciudad, nuestro pueblo, pero al mismo tiempo todo el mundo. Dice según Hechos capítulo 1:8, y es lo que intentamos hacer como las iglesias aquí. Yo sé que las iglesias aquí también mandan sostén a obras misioneras, y eso es correcto, así se debe hacer. Pero eso no es una clase de las misiones, sino de Primera Tesalonicenses. Amén. Nos vamos a seguir con el capítulo 3. En capítulo 2 vimos el corazón del apóstol en cuanto a sí mismo. En capítulo 1 el corazón del apóstol en cuanto a la iglesia. En el capítulo 2 vimos su contentamiento, su mensaje, su corazón en cuanto a su amor, su santidad y su gozo. Hasta este momento hemos visto abrir el corazón del apóstol Pablo, su sentimiento y su amor para la iglesia en capítulo 1, su gratitud, su acción de gracias. Pero también en capítulo 2 vimos abrir un poquito más su corazón en cuanto a los sentimientos profundos de amor, de ternura, de gozo, de sus deseos, sus motivos. Pero aún más, ahora en capítulo 3, vemos el corazón del apóstol completamente abierto. Y cuando leí este pasaje, obviamente hace muchos años, y hace como 2 años para enseñar este libro, cuando estudié el capítulo 3, me dije, así siento yo a veces. Yo creo que los pastores aquí van a decir lo mismo. Entonces en capítulo 3 vemos el corazón totalmente abierto del apóstol Pablo, porque en capítulo 3 vemos su corazón en cuanto a su preocupación. Su corazón en cuanto a su preocupación. Y yo sé que la Biblia dice, por nada estéis afanosos, ¿no? Pero una preocupación, yo creo, justa, una preocupación santa, pidiendo a Dios que los hermanos no caigan, rogando a Dios que se mantuviesen fieles,
Y vemos en capítulo 3 el corazón abierto, sin engaño, puro del apóstol Pablo. Y espero que, hermanos, este capítulo les ayude a entender el corazón de su pastor y cómo puede ser bendición usted a su pastor. Y los que son pastores, de enseñarnos cómo orar por los de la iglesia, y los que no son pastores, cómo orar unos por otros, porque vivimos en un mundo difícil, en un mundo que se opone al servicio para Cristo. Y vemos su corazón en cuanto a su preocupación. Número 1, la realidad de su preocupación. En versículo 1 vemos el efecto de la preocupación, el efecto de su preocupación, la letra A en versículo 1 del capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. El efecto de la preocupación, número 1, no lo soportaba, no aguantaba más. Él tenía que saber algo de ellos. ¿Sabes qué? En aquel día no había internet. Escríbelo, ¿ok? Para que lo sepan. No había internet, ni sistema de correos como tenemos ahora. No había CNN, no había Facebook, gracias a Dios quizá. No había cosas así, no había. ¿Qué tiene el hermano? El hermano Andrés es un hermano tecnología. Él está en la casa con su teléfono, con una computadora, la segunda computadora, hasta él habla con su reloj. Parece como los que guardan el presidente. A veces es hermano loco, hermano Susana. No está loco la mayoría del tiempo. No tenían esto. Ahora todos lo sabemos en el Facebook. Amigos que tienen en la universidad, estamos en contacto. Y puede ser bendición, y el Facebook puede ser una trampa, ¿no? Pero eso no es clase de Facebook, es clase de la Biblia. Pero no había contacto. Y él no soportaba más no saber de ellos. Su visita no era vana. Cuando él salió, había algo. Había iglesia, había firmeza, había fidelidad. Pero ahora está expresando una preocupación que no soportaba más no saber. Entonces, número 2, él decidió hacer algo. Dice que Pablo prefería la soledad a no saber de ellos. Él prefería la soledad a no saber de ellos. Él dice, acordamos quedarnos, ¿qué? Solos en Atenas. A Pablo le gustaba el compañerismo. A Pablo le gustaba estar con los hermanos y trabajar de equipo. Pero número 1 dice que él no la soportaba esta preocupación y decidió hacer algo porque prefería la soledad a no saber de ellos. Dice, yo decidí quedarme solo y estar solo y mandar a Timoteo. El efecto de la preocupación. La letra B es la explicación de la preocupación. La explicación de la preocupación del versículo 3 y también el versículo 5. Regresamos al 4 después. 3 y 5. 3 peligros que él veía. 3 peligros que le preocupaban acerca de la iglesia en Tesalónica. Versículo 3. A fin de que nadie se inquiete a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El peligro de ser movido de la fe. El peligro número 1 de ser movido de la fe. Él se preocupaba que ellos iban quizá a abandonar la fe, de no estar firme en la fe, no estar firme para Cristo, porque con la persecución no todos quedan bien. A veces en la persecución algunos soportan y con los ojos puestos en Cristo aguantan y siguen fieles y firmes hasta mejores
después que antes de la oposición, de la persecución. Pero otros fallan, otros dejan el camino, otros tienen problemas y no aguantan. Por una causa u otra no siguen fieles. Y Pablo, sin saber, no soportaba más, porque él veía el peligro de ser movido de la fe, de no continuar, de no quedarse, de abandonar la fe. Pero también él veía, número 2, el peligro del ataque del enemigo. El peligro del ataque del enemigo, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, ahí está esta frase otra vez, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. El peligro del ataque del enemigo. Satanás es astuto, es engañador. Él no juega conforme a las reglas del partido. Satanás es el tentador. Y una vez que un cristiano decide, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a anunciar el Evangelio, yo voy a ser fiel a Dios, a mi iglesia, a la vida separada, a la santidad, acabo de poner usted un blanco en la espalda. Y Satanás con sus flechas, con sus tentaciones. Mire, hermano, Satanás vive. Satanás existe. Y no le vamos a glorificar ni lo vamos a exaltar como Dios hoy. Pero quiero que nos acordemos hoy que Satanás vive y trabaja. Nunca está de vacaciones. Nunca descansa. En cada momento, en cada día, en cada mes, cada año, el tentador está tentando. Y Pablo había sufrido ataques de los seguidores de Satanás en ciudad tras ciudad tras ciudad. Y él sabía muy bien cómo era el tentador. Habla Pablo a los Efesios, vamos a ver aquí en Efesios 6. Yo creo que tal vez otra vez lo vemos, no me acuerdo. Pero en Efesios 6, 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice que el diablo es como el león que rugiente. ¿Y qué anda haciendo? ¿Buscando a quién? ¿Bendecir? No. ¿A quién? Devorar. Esto habla destrucción total. Usted está aquí ahorita con su Biblia en la mano, con el cuaderno abierto, tratando de entender y buscar la palabra para el espacio, ¿no? Y Satanás está tratando de quitar esto de su mente, de su corazón. Llegando a su casa, él va a traer algo para ser obstáculo a que ponga en práctica lo que aprendemos hoy. Lo he visto en los campamentos. Jóvenes van a los campamentos jóvenes y tienen una semana en la palabra, en actividades, y toman decisiones verdaderas, decisiones de corazón. Y yo siempre he dicho a los jóvenes en nuestra iglesia, el tiempo más importante del campamento son las 2 semanas después del campamento. Porque en el campamento cada día está en la Biblia, ¿no? 3, 4 veces, 5 quizá al día están en culto, devocionales, no sé qué. Pero en la casa otra vez está el Xbox, está el Facebook, está la televisión, están los amigos. Y Satanás sabe quitar la semilla plantada en el campamento. Y entonces estamos aquí hoy disfrutando, diciendo amén, qué bueno, qué bonito la palabra de Dios, qué importante. Pero ¿qué cuando llega a la casa? Y Pablo estaba viendo el peligro del ataque del enemigo. Satanás vive. Y si puede hacer caer Satanás a un pastor, más grande aún el efecto. Y los pastores caen. Los pastores se apartan. Esto sí pasa. El enemigo, Satanás, reglas no hay reglas.
Él está ahí para hacer lo necesario, las acechanzas del diablo. Cuando yo pienso en eso, yo pienso en una caricatura que siempre he pasado cuando yo era niño. ¿Qué es? Bugs Bunny, el conejo, ¿qué? Igual. ¿Cómo se llama? No sé. Igual. Bugs Bunny. ¿Saben quién es? ¿Cuántos saben quién es Bugs Bunny? Son los hombres espirituales. ¿Okay? Pero con Bugs Bunny salía otro que se llama Correcaminos, el Roadrunner. ¿Cuántos conocen Correcaminos? ¿Cómo se dice? Correcaminos, ¿verdad? ¿Y quién fue su enemigo? Coyote. El coyote. ¿Cómo se llamaba en inglés? Wild y coyote. Wiley es acechanzas. En inglés hasta dice wiles del diablo en inglés. El coyote. Y el coyote chistoso, ¿no? Que siempre fallaba. La piedra en la cabeza, el cohete llevándolo hasta la luna. Siempre me daba. Y me levantaba de niño tempranito para no perder el Bugs Bunny, el Correcaminos, ¿no? ¿Qué dice Correcaminos o Roadrunner? Correcaminos, ¿no? Para no faltar. Y allí aprendí a servir a Dios y no eso. Pero cuando yo pienso en las acechanzas del diablo, yo pienso en el coyote. Cada cosa intentaba, siempre fallaba. El problema es que Satanás no siempre falla. Desgraciadamente, muchas veces gana. Usted es el correcaminos. Satanás es el coyote detrás de usted para hacerle caer. Y Pablo bien lo sabía. Y dice, ya no aguantaba, no soportaba más por el peligro de ser movido de la fe, por el peligro del ataque del enemigo. Y número 3, espero que me entiendan, en versículo 5, dice aquí, en la última parte del 5, y que nuestro trabajo resultase ¿en qué? En vano. El peligro de deshacer lo que había sido hecho. El peligro de deshacer lo que había sido hecho. Y usted piensa, pues no, es obra de Dios, no se puede deshacer. Yo conozco iglesias que ya no existen. Yo conozco a hermanos que yo sí creo que son salvos, que no se acercan a ninguna iglesia. Viven como mundanos. Lo que se hace aquí hoy, Satanás se puede deshacer en la semana que entra. El matrimonio que Dios le da, si permitimos, Satanás se mete y puede destruir el matrimonio. La iglesia que Dios levanta, si los hermanos de la iglesia no se cuidan en la palabra y en el espíritu, y en amor, en gracia y paz, el diablo puede deshacer y tumbar este cuerpo, esta iglesia. Ahora, yo sé que somos salvos y no se puede perder la salvación, pero Pablo decía en versículo 1 del capítulo 2, mi visita no resultó vana. Pero lo que él no sabía, lo que él quería saber es que si había seguido. Él no quería ver lo que Dios había hecho caer y preocupar. Y los pastores a veces sentimos esto, ¿no? Vemos a Dios hacer algo en la vida de un hermano o una hermana. Gracias a Dios, Dios está dando victoria. Pero no queremos que después se deshaga, que ya no está ahí. Y Pablo, temor tal vez no sea la palabra correcta, pero una preocupación santa por el peligro de ser movidos de la fe, el peligro del ataque del coyote, del tentador, y el peligro de deshacer lo que había sido hecho. Yo pienso en el país de Inglaterra. Hace 150 años, una luz al mundo, la obra misionera, una grande luz del Evangelio. Y yo he visto fotos de hermanos, amigos que tengo que trabajan ahí, iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia, cerrada. O cerrado, ahora son, no sé, cantinas, salones de fiesta, y ya no son iglesias. Y Dios
las levantó. Pero los hermanos no se mantenían en la fe y se cayó. No la obra de Dios, pero esa iglesia sí. Entonces su iglesia que usted quiere, su iglesia que ama, su iglesia donde se alienta usted domingo tras domingo, si no nos mantenemos fieles en la sana doctrina y la santificación cristiana y la esperanza, esperando a Cristo, para el próximo año su iglesia podría ser hermana. Y Pablo tenía esta preocupación. Y los pastores, es raro que hablemos de esto, ¿verdad que sí, hermanos pastores? Es difícil expresar a un hermano porque no queremos desanimar. Estoy abriendo mi corazón en este momento. Vamos a decir que yo digo al hermano Darling, hermano, gracias a Dios por lo que Dios ha hecho, pero hermano, me preocupa mucho que usted va a caer. Pues eso no le anima para nada, pero ahí está el sentimiento por lo menos, ¿no? ¿Verdad que sí, hermanos? Porque vemos a un joven llamado a predicar. En nuestra iglesia hace unos años, un joven en nuestra iglesia dijo que era llamado a ser pastor. Eso fue en mayo. En octubre, él decía, pues ya soy ateo. Usted dice, hermano, todos los que conocen son ateos ahora. No, no es cierto. Pero y hasta la fecha he hablado con él, orado con él, horas y horas y horas con él, hablando de si hay un Dios, si la Biblia es verdad, si es creación y no evolución. Ay, pero qué tristeza me da. Y los jóvenes predicadores ahí en México, de verlos llamados. Tenemos el Club Timoteo y de los jóvenes predicadores y muchos seguían adelante, están predicando hoy y muchos ni están en una iglesia hoy. Y cómo duele al corazón. Y Pablo ya no aguantaba, no soportaba más no saber de ellos por los peligros que él veía, de ser movidos de la fe, del ataque del enemigo, deshacer lo que había sido hecho. Ahora, no todos caen, muchos se mantienen firmes, como vamos a ver la realidad. Número 2, la razón por la preocupación. La razón, 3 cosas. La letra A, la seguridad de la aflicción. La seguridad de la aflicción, versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos, ¿qué? Puestos. Dice que para esto, ¿a qué palabra refiere la palabra esto? Tribulación, persecución. Vamos a pasar tribulación, para esto estamos puestos. Cuando salen hoy, hermanos, salgan con el gozo que están puestos para tribulación. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ay de mí. No, amén. Pero hermanos, están aquí puestos para tribulación. Pues una vez decirlo porque así es. ¿Qué dijo Cristo? Si a mí me odiaban, a ustedes también. Si a mí me perseguían, a ustedes también. Dice Pablo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¡Qué bendición! ¡Qué ánimo nos está dando hermano José! Pero hermanos, entendemos, vivimos en un mundo, el Dios de este mundo es ese coyote, ese Satanás. Y él está preocupado, la razón número 1, por la seguridad de la aflicción. Para esto estamos puestos. Él no quería dar en engaño su enseñanza. Dice, van a experimentar. La letra B, el aviso de la aflicción. No solo para esto estamos puestos, pero dice aquí en el versículo 4, porque también estando con vosotros os que predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. La razón por su preocupación, la seguridad, el aviso. Y dice, les dije, hermanos padres han dicho a sus hijos, te dije. No toques esto, te quemaste, pues te dije. No, así somos los padres. Pablo dice, estamos puestos y les dije esto, la seguridad de la aflicción,
el aviso de la aflicción, y la letra C, la venida de la aflicción. La venida de la aflicción. Dice aquí en la última frase del versículo 4, como ha acontecido y sabéis. Entonces él sabía algo. Él no sabía cómo soportaban ellos, si eran fieles o no eran fieles, si estaban firmes o se habían caído. Una cosa que sabía, que ya había venido la aflicción. La aflicción ya les llegó y ellos lo sabían. Entonces él estaba preocupado por la aflicción. Como les comentaba de ese hermano de nuestra iglesia que por fin confesó, volvió al Señor, y en este momento su esposa se fue. Y anda todavía en pecado la hermana. Y yo decía, ay Señor, cuida por la aflicción. Si usted toma decisión para seguir a Dios de todo corazón, va a haber un reto a eso. Yo siempre decía a los jóvenes, cuando salen del campamento, o tarde o temprano, probablemente temprano, Satanás va a poner un obstáculo. Cuando uno me dice, oh hermano José, voy a estar en la iglesia este domingo, yo sé que el domingo en la mañana algo va a suceder. Y les digo, algo va a suceder como obstáculo para que usted no vaya a la iglesia. Hay que entenderlo y superarlo. Porque hermanos, viene la aflicción. Y Pablo está expresando su preocupación por ellos. Que no se caigan. La realidad y la razón, la seguridad de la aflicción, el aviso, y él les había dicho, y la venida, el acontecimiento de esta aflicción ha acontecido. ¿No están viendo a Pablo en otra manera hoy? Escribiendo, derramando su corazón. Nada más tenía 3 semanas con ellos, plantando la iglesia, 4 semanas quizá, pero derramando su corazón. Y estudiando esto, honestamente yo decía, Señor, yo necesito esto. Señor, dame este corazón para ti, para tu pueblo, para tu iglesia. ¿Qué tal si cada pastor, cada maestro, cada cristiano tuviera este corazón para Dios y para los hermanos en Cristo? Realidad y la razón por la preocupación. Número 3, qué bueno que hay remedio, ¿no? El remedio para la preocupación. Él decidía, hacer algo. El remedio para la preocupación. Y vamos a ver tres cosas aquí. La letra A es el viaje de Timoteo. El viaje de Timoteo, ya lo mencioné brevemente. El viaje de Timoteo del 2 y 3. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. El viaje de Timoteo era, número 1, para fortalecerlos, Dice aquí, para confirmaros, o que para darles ánimo, darles fuerza, darles más fortaleza en la obra y el ánimo para el Señor, para fortalecerlos. Número 2, para animarles y exhortaos. Y esta palabra exhortaos, animarles, era más la idea de estar con ellos y decirles, mira, no están solos en la tribulación, no están solos en la aflicción, no están solos. Pablo estaba diciendo, yo, Silas, otras iglesias, otros hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? A veces en la angustia, a veces en la tribulación, se siente muy solo, ¿no? ¿Cuántos han pensado esto? Seamos honestos. Tiene la Biblia en la mano, no puede mentir. ¿Okay? ¿Cuántos han sentido? Nadie está sufriendo como yo. ¿Cuántos lo han sentido? Empezamos con los pastores. Pastores, ¿cuántos hemos dicho? Nadie lo tiene como yo. Somos honestos. Tenemos que predicar mañana, ¿no? Y a veces uno se siente muy solo. Y la iglesia en Tesalónica quizá estaba sintiendo los hermanos
como Tesalonicenses, los de Atenas, los de Corinto, las iglesias de los, ¿cómo se dice? De Galacia, así, de Gálatas, las iglesias de Filipos. Ellos están sufriendo, pero no como nosotros. Y Timoteo dijo que sí, todos sufriendo como ustedes. No están solos. No cambia la aflicción, no cambia la persecución, pero cambia el conocimiento que no estamos solos. Además, Dios está con nosotros. Pero dice, para fortalecerlos, para animarles. Y número 3, para reportar. No solo de ir a ellos, pero número 3, el viaje de Timoteo para reportar, para volver a Pablo y contarle lo que él descubrió allí. Entonces, un remedio, la letra A, el viaje de Timoteo. La letra B, el reporte de Timoteo, capítulo 3, del 6 al 8. El reporte de Timoteo. ¿Y qué le comentó Timoteo a Pablo? Pero cuando Timoteo volvió, porque ya 2 veces Pablo había dicho ya no soportaba más. Él tenía una preocupación. Pero ¿qué le dijo Timoteo? En versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio ¿qué? Buenas noticias. Gracias a Dios de esto, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué fue el reporte de Timoteo que daba a Pablo tanto ánimo? Número 1, la confirmación de su fe. Porque él veía el peligro de ser movidos de la fe. Pero Timoteo aseguraba a Pablo, no, ellos están firmes en la fe. La confirmación de su fe. Número 2, la confirmación de su amor. Dice Pablo, ahora yo sé por el reporte de Timoteo que nos recuerdan ustedes con ¿qué? Con cariño. Porque Pablo había abierto su corazón a ellos, expresando su amor para ellos. Ahora él sabe y está asegurado que ellos recuerden a Pablo con cariño. Yo tengo hermanos en mi vida que me acuerdo con cariño. Mi profesor en la universidad, el que enseñaba la sana doctrina, bajo él estudiaba yo mucho. Yo me acuerdo de él con mucho cariño. Uno de mis profesores, yo los veía en el salón de clase dando lectura de historia, de inglés, de gramática, de griego, de doctrina. Después los veía los domingos en el coro, trabajando una ruta de camiones, trayendo gente a la iglesia, saliendo a testificar entre semana. Los recuerdo con cariño. Pienso en mi propio papá. Mi papá era mi pastor hasta que mi papá falleció en 1988. Pero lo recuerdo como papá, sí, eso es obvio. Pero como pastor, como hombre fiel a Dios, celoso de las obras, las cosas de Dios, con cariño. Hermanos, espero que Dios haya puesto en sus vidas hermanos que han tenido influencia en su vida y los recuerdan con cariño. Y una sugerencia, si el hermano o la hermana que le ha influido para Cristo y usted lo recuerda con cariño, ¿por qué no le dice? ¿Por qué no le habla por teléfono? ¿Por qué no le escribe una carta? Para dar gracias a Dios, pero también decirle a este hermano o a esta hermana, hermano o hermana, le recuerdo con cariño. Gracias por la manera en la cual usted permitió que Dios te usara en mi vida. Y esto le animó a Pablo, la confirmación. Él decía, yo les quiero. Y ellos le decían a Pablo, también a ti te queremos, a ti. Y eso le animaba, confirmación de su fe, confirmación de su amor. Y número 3, la confirmación de su fidelidad.
la confirmación de su fidelidad. Dice aquí, por ello, en el versículo 7, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Su fidelidad en la gran oposición, en la gran tribulación, su fidelidad me da ánimo. El viaje de Timoteo, el reporte. Pero fíjense bien, hermanos, en el versículo 8. Aquí vemos el corazón de Pablo, porque estamos en capítulo 1, 2 y 3, viendo el corazón del hombre de Dios. Dice, pero porque ahora vivimos. Así que, si vosotros estáis firmes en el Señor. En el ministerio a Pablo no le importaba a sí mismo. Él no se preocupaba por sí mismo. Él decía, yo estoy contento si ustedes están bien. Yo estoy feliz, gozoso, si ustedes se mantienen fieles. Eso es así es, ¿no? Hay que invertir, hay que derramar nuestras vidas en otros. Que seamos pastores, maestros, padres, madres, hermanos en Cristo, derramar sus vidas para otros. Dice Pablo, mi vida es completa si ustedes están firmes. Pero ¿qué tal si no están firmes? Está quebrantado su corazón. Amar mucho a veces trae quebrantamiento grande. Cuando falleció mi papá en 88, un infarto repentino así, un momento aquí, otro momento con el Señor, me llegó a la mente, ¿vale la pena amar tanto? ¿Vale la pena amar tanto? Porque cuando uno ama mucho, duele mucho. E inmediatamente al pensarlo, el Señor me regañó y me dijo, José, así amo yo, así te amo a ti. Y aprendí algo, sí vale la pena amar mucho, a pesar del quebrantamiento y el dolor que causa cuando algo pasa. Pero así nos ama Dios. Mucho no es la palabra. De tal manera amó Dios a mí, que ha dado a su Hijo unigénito. Y así amaba Pablo a esa gente. Y yo puedo ver a Pablo esperando la llegada de Timoteo. Que Timoteo le hablaba por WhatsApp. ¿No? Y ya vengo, ya estoy en camino. WhatsApp, romano, no sé qué. Y Pablo esperando. Y llega Timoteo. Y Pablo, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas? Espérame, estoy cansado, Pablo. Necesito por lo menos un vaso de agua, un taquito por ahí, ¿no? Bueno, algo de comer, una paella mejor. Déjeme comer. No, cuéntame. Y entonces comentando Timoteo a Pablo. Pablo diciendo, nada más un gran, ahora vivo, porque están firmes. Preocupación, remedio, el viaje de Timoteo, el reporte de Timoteo y finalmente del 9 al 13 la oración de Pablo. La oración de Pablo. Dos cosas aquí. Número uno, las características de la oración. La oración de Pablo, las características de la oración. Primeramente, con acción de gracias. Una oración con acción de gracias. Por lo cual, versículo 9, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Él dice, no puedo expresar suficientemente la acción de gracias, la gratitud que tengo que estar firmes. Él oraba con acción de gracias. Él oraba, número 2, con alabanza, orando con alabanza. Dice así, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros. Hermanos, ¿usted causa gozo en el corazón de su pastor o dolor
en el corazón de su pastor. Pero una pregunta aún más importante. ¿Causa gozo al corazón de su Padre Celestial o dolor en el corazón de su Padre Celestial? Después de respirar profundamente, sí está bien. Dicen, ya no tengo palabras para expresar mi gratitud. Acción de gracias con alabanza. Pero una tercera característica de la oración, con perseverancia. Con perseverancia. Orando de noche y de día con gran insistencia. No decía Pablo, sí están bien, ya puedo orar por los filipenses ahora. O los de la iglesia en Corinto. Ya puedo orar más por mí. No, él seguía. Porque el tentador todavía estaba. Las aflicciones todavía estaban. Los peligros no cesaban. Y su oración por ellos con acción de gracias, sí, con alabanza, sí, pero con perseverancia y finalmente con propósito. La cuarta característica de la oración, con propósito. Dice así, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Él decía, estoy orando para que los pueda ver de nuevo y darles aún más enseñanza. Hermanos, ¿saben qué? Nunca llegamos a aprender todo de la Biblia. Una vez un hermano salió de la iglesia, mi papá, y estuvimos ayudando en el evangelismo y visitación en aquel entonces. Mi esposa y yo fuimos a visitar a ese hermano y su esposa. Y el hermano nos dijo esto. Pues hermano José, en verdad, yo creo que yo he aprendido todo lo necesario. Ya no necesito las enseñanzas de la iglesia. No le dije lo que pensaba. Yo pensaba, ¿le digo lo que pensaba? No lo voy a decir. No quiero que piensen mal de mí. Yo pensé lo que ustedes hubieran pensado. Para ponerlo ligeramente, necio. Él pensaba que todo lo sabía. Un hermano una vez me comentó, pues ya sé lo que va a decir el pastor. Entonces, ¿por qué regreso? En nuestra iglesia, Berea, en Georgia, hay hermanos allí que tienen más tiempo salvos que yo tengo vivo. Y yo tengo 30 años. Casi 2 veces. 56 tengo. Y ellos tienen 60, 65 años salvos. Tengo 11 años y medio en esa iglesia. Y muchas veces ellos saben lo que voy a decir antes de que lo digan. Pero ahí están. Porque ¿saben qué? Dice Pablo, yo quiero verlos de nuevo y compartirles más. Hermanos, nunca dejemos de aprender. ¿Cuántos han estado ahora en los 34 institutos? Todos los 34. ¿30? 30, ¿está uno? ¿Cuántos han estado en por lo menos 10 o 15? Muchos. Bueno, es mejor. ¿Cuántos es su primera? Sigan adelante, ¿no? Pero nunca aprendemos todo. Los pastores, hermanos pastores, tenemos que seguir aprendiendo. Ya, pero basta con esto. No yo quiero verlos de nuevo y compartirles más. Y número 2, el contenido de la oración, las características. Y número 2, el contenido de la oración. ¿Qué está pidiendo en la oración? Número 1, una petición por la dirección de Dios. Una petición de la dirección de Dios. Dice aquí en el 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Es decir, los quiero ver de nuevo, pero en la voluntad de Dios. Los quiero volver a visitar, pero en la dirección de Dios. Hermanos, en nuestras iglesias, a veces los pastores tenemos muchos planes. Que el pastor va a una conferencia y regresa con planes y los hermanos dicen, pues el pastor fue a la conferencia, va a regresar con más trabajo y más ideas. Así somos pastores, ¿no? Así somos, ¿no? Regresamos. Pero Pablo decía, según la voluntad de Dios. Queremos hacerlo conforme a la dirección de Dios. Oraba por la dirección de Dios. Número 2, una petición
por el crecimiento de su amor. El crecimiento de su amor. En el versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Un crecimiento de su amor. ¿Cuántos aman a los hermanos en Cristo? No les amamos suficientemente. Hay que amarnos más. Hay que crecer. Hay que abundar en el amor de Cristo. Petición por el crecimiento de su amor. Número 3, una petición por sus vidas de santidad. Una petición por sus vidas de santidad. Dice aquí en la última parte de 12. Y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Sus vidas de santidad. Hermanos, el mundo necesita ver vidas santas en los hijos de Dios. Una diferencia. Mi papá, un gran hombre de Dios, pero no fue salvo hasta los 21 años más o menos. Yo comentaba al hermano Andrés en esta semana, mi papá como joven, como de 12, 13 años, fue a una iglesia bautista y bajo la convicción del Espíritu pasó al frente para hablar con alguien de ser salvo. Y se le acercaron y le sentaron en una banca y le decían, qué bueno que viene, llenaron la tarjeta y después se paró mi papá en frente de la iglesia y dice, viene Emory, se llamaba Emory mi papá, a unirse con la iglesia. No le hablaban de la salvación, no de nada. Bien, estoy bien. Y después, pues no estaba bien. Vivía una vida bastante difícil, bastante mala mi papá, de joven. Y alguien le invitó a una reunión de jóvenes. Y él fue y le querían testificar, le estaban testificando los directores de la reunión. Mi papá veía en la reunión muchos jóvenes de su high school, de su preparatoria, su high school. Y decía, ¿ellos son cristianos? Si ellos son cristianos, yo también soy cristiano. Pues no hay diferencia entre ellos y yo. Pues yo estoy bien. Y no estaba bien. Y por las hipócritas, por falta de santidad en los hijos de Dios, por poco mi papá fue al infierno. Gracias a Dios por el testimonio de mi mamá, se casaron, él mentía a mi mamá, decía que era salvo y vivía la vida de cristiano delante de ella, pero ya se casaron, pues ya volvió a lo mismo. Pero resulta que después fue salvo. Pero por poco fue al infierno, por jóvenes que no vivían lo que decían. Petición por sus vidas de santidad. Seamos diferentes, apartados del mundo. Petición por su santidad y finalmente una petición por su preparación para la venida de Cristo. En la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hermanos, Cristo viene. Vamos a estudiarlo en la siguiente sesión. Cristo viene. Porque no hay que estudiar un libro ahí solito, pero ver todo cómo está fluyendo el río del tema del libro. Dice, quiero que estén preparados para la venida de Cristo. No se pierde la salvación, pero hay que estar preparados. Hermanos, antes de que cierre todo, ¿no? Escúchenme. Pablo aquí está derramando su corazón. Dice, yo sé que cuando salí, estaban bien. Pero después, dice Pablo, no estaba, yo estaba preocupado. Pero gracias a Dios que Timoteo me ha recordado que están bien. Y él dice, ahora vivo, ahora estoy bien. Y ruego a Dios que sigan así firmes. Capítulo 1, 2 y 3 de la carta. Pablo está expresando su corazón, casi como lo vemos en otro libro de la Biblia, abriendo su corazón. Para entender el corazón de su pastor, estudie estos capítulos. Porque si su pastor es el pastor que pienso que es, así siente él. Entonces, hermanos, oremos por los pastores, amén. Seamos fieles a Dios.
no por ellos, sino para la gloria de Dios. Porque la iglesia es del corazón del apóstol. Seguiremos con lo demás después. Dios les bendiga. Amén.